Bueno, pues vamos a continuar con los temas de cálculo diferencial. En este caso vamos a resolver desigualdades lineales. Posteriormente haremos videos también de desigualdades de segundo grado, en este caso, valor absoluto, etcétera. Pero vamos a hacer una serie de ejercicios para resolver desigualdades lineales. Bien, tenemos aquí 4 desigualdades que procuraremos resolver en este momento. Para esta, que es la primera, nos dice que es 4x menor que 12. Ahora, aquí lo que debemos de hacer, recordando en este caso la cuestión de los despejes, si tenemos 4x menor que 12, es menor, no menor igual, menor que 12, queremos en este caso dejar solita de este lado a la x. Aquí estamos viendo que el 4 nos estorba. Recordando las propiedades de las desigualdades en videos anteriores, veíamos que podemos multiplicar, podemos sumar, podemos restar, pero siempre debe de ser, en este caso, en ambos lados de la desigualdad. Aquí, este ejemplo, yo tengo 4x menor que 12, me estorba el 4. El 4 está multiplicando a la x, por lo tanto tengo que hacer lo contrario de multiplicar, que en este caso es dividir. Voy a dividir en este caso por 4, pero lo tengo que hacer también del otro lado de la desigualdad. De lo contrario, se desequilibra la desigualdad. De tal forma que 4 entre 4 nos queda igual a 1, y 1 por x nos queda x solita, de este lado, y 12 entre 4, en este caso nos queda igual a 3. Nos dice entonces que x es menor que 3. Ahora, nos pide representarla como notación de intervalo. Como nos dice que x es menor que 3, si nos vamos, en este caso, por la recta numérica tendría que quedar más o menos así. Acá tenemos, si ustedes se acuerdan, menos infinito, y del lado derecho tenemos más infinito. Y tenemos por aquí este valor, que es el 3, perdón, que es lo que nos pide, x menor que 3. Ahora, si analizo la recta numérica, este 3 que está aquí, los números menores que 3 estarían hacia la derecha o hacia la izquierda. Obviamente están hacia la izquierda. Entonces quiere decir que todo este rango de valores a la izquierda del 3 son, en este caso, lo que me indica la desigualdad, ¿sí? Menores que 3. Y para hacer la notación, en este caso, de intervalo, pues tengo que colocar lo que tengo a la izquierda y lo que tengo a la derecha dentro de esta recta numérica. Y me doy cuenta entonces que del lado izquierdo tengo un menos infinito, coma, y del lado derecho tengo aquí el 3. Y ambos van con paréntesis. ¿Por qué van con paréntesis? Porque son intervalos abiertos. Ya habíamos visto igual en videos anteriores que cuando es un intervalo abierto, en el caso del menos infinito no sabemos exactamente el valor, queda abierto, y el 3 nos está indicando la desigualdad, que es menor que, por lo tanto no incluye al 3, y al no incluir al 3, queda en este caso como un intervalo abierto. ¿De acuerdo? Este es con respecto a este ejercicio. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Nos dice menos 3x mayor que menos 2. Nuevamente, tengo en este caso este menos 3x y quiero dejar solita la x, lo que me estorba es el menos 3. El menos 3 con respecto a la x está multiplicando. Por lo tanto, tengo que dividir exactamente este también por menos 3, ambos lados de la inecuación. De tal forma que menos 3 entre menos 3, hacemos la división y nos queda igual a 1. Y 1 por x nos va a quedar x, solo que
Recuerden que a la hora de hacer una multiplicación o división por un número negativo, este nos cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, ahora en lugar de ser mayor que, queda como menor que. Y si nosotros hacemos la división de menos entre menos, nos va a quedar positivo como 2/3. ¿Sí? Entonces, ahora nos dice que esta desigualdad nos queda como x menor que 2/3. De igual forma, si la coloco como recta numérica, tengo de este lado menos infinito y de este otro lado más infinito. Tengo en este caso el 2/3, que es lo que me salió. Voy a poner por aquí 2/3. Y nos dice que x es menor que 2/3. ¿Hacia dónde son menores los números en 2/3? Pues hacia la izquierda de la recta numérica. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta los valores que se encuentran a la izquierda. Igual, nuestro intervalo quedaría como menos infinito, coma 2/3, y de la misma forma quedan como paréntesis porque son abiertos los dos. Y a lo mejor me van a preguntar, bueno, ¿y cómo compruebo que aquí, por ejemplo, efectivamente x es menor que 3 y que acá x es menor que 2/3? Bueno, esto es muy simple. Si ustedes sustituyen, voy a poner un ejemplo por aquí, un valor entre menos infinito y 3, ¿qué les parece? El 1. Aquí, en esta inecuación, voy a sustituir por 1, 4 por 1, menor que 12. Si yo sustituyo, en este caso por 1, 4 por 1 son 4, y 4 es menor que 12. Sí, es correcto. Por lo tanto, digamos que estos valores sí están dentro de esta desigualdad. Pero ¿qué pasa si yo sustituyo un valor de 3 o más? Voy a hacer la prueba específicamente con el 3 y se darán cuenta que automáticamente no da la desigualdad. En lugar de 1 voy a sustituirlo ahora por 3, y en este caso si yo sustituyo 4 por 3 menor que 12, 12 menor que 12. ¿Esto es cierto o es falso? Es falso, por lo tanto, ya me está indicando que los valores de 3 para arriba no cumplen con esta inecuación o esta desigualdad. Es por ello que tenemos que encontrar cuáles son los valores de x que satisfacen esta desigualdad. Y aquí, pues son los valores menores que 3. Y de este lado son los valores menores que 2/3. Podemos hacer la prueba. Un valor menor que 2/3, el 0, sería menos 3x por 0, perdón, menos 3 por 0, la x es precisamente el 0, menos 3 por 0, dice que es mayor que menos 2. Y sí, efectivamente, menos 3 por 0 nos da 0. ¿0 es mayor que menos 2? Pues obviamente sí. Si ustedes ubican en la recta numérica, el 0 sí es mayor que menos 2. Coloco por aquí en este caso me queda el 0, y el menos 2 me queda de este lado. Entonces sí, el 0 es mayor que menos 2. Por lo tanto, cubre ese requisito. Pero ¿qué pasa si lo sustituyo por 1? Simplemente, menos 3 por 1 es menos 3. Y menos 3 es mayor que menos 2. El menos 3 va a quedar por acá. ¿El menos 3 es mayor que menos 2? No, es menor. Entonces, ya el 1 no cumple la desigualdad. Es por eso es a partir de 2/3 hacia la izquierda. ¿Sí? Eso es el sentido de las desigualdades, encontrar para qué valores es válido x. Bien, de hecha esta explicación, vamos con el otro. Aquí este está sencillito, x menos 5, y voy a poner por aquí mayor o igual que 7. Aquí tenemos un binomio, son dos términos. A la x le estorba este término, que es el menos 5. ¿Qué tengo que hacer para desaparecerlo? Hacer lo inverso. Menos 5
en lugar de restarlo, lo sumo, pero lo tengo que hacer en ambos lados de la inecuación, más 5 y más 5 de los dos lados. De tal forma que yo tengo en este caso el valor que yo agregué aquí, que es más 5, y el valor que yo agregué acá, que también es más 5. Pero a la hora de hacer la operación, menos 5 más 5 nos da 0, por lo tanto nos queda solamente la x mayor o igual que 7 más 5, en este ejemplo, nos queda igual a 12. ¿Sí? Dice que es x mayor o igual a 12. Si lo hacemos en la recta numérica, sale medio chueca aquí la recta, pero es nada más ejemplo. Tengo de este lado menos infinito, igual que siempre. De este otro lado más infinito. Y por aquí puedo tener, en este caso, el 12 positivo. Aquí nos quedaría cerrado, algo que me faltó en los anteriores. Queda un intervalo aquí abierto, ¿se acuerdan? Que hablábamos de que era la diferencia entre abierto y cerrado. En este caso queda abierto porque no es igual a 3, tiene que quedar el intervalo abierto. Y en el caso de acá, el 12 sí se incluye porque aquí tenemos una igualdad, es mayor o igual. En los anteriores era menor o era mayor, pero aquí es mayor o igual. Esta igualdad me indica que incluye al 12, ¿sí? Y por lo tanto, si son mayores o iguales a 12, es los valores que están de este 12 hacia la derecha en la recta numérica. ¿Ok? Si lo hacemos por notación, en este caso de intervalo, pues nos quedaría como 12, más infinito. Este queda abierto y el 12 nos queda cerrado. Bien, ¿vamos comprendiendo? Ahora bien, vamos a hacer este otro ejercicio y observemos que tenemos dos binomios, uno del lado izquierdo que es 3x más 1 y uno del lado derecho que es menos 2 más 4x. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos en este caso que pasar los términos independientes de un lado y las x del otro. Normalmente yo aconsejo de esa forma, por ejemplo, este 3x lo tendría que pasar de este lado y este menos 2 de este. O al revés, pero podemos hacerlo de esta forma. Miren, si yo quiero desaparecer de este lado este término, está sumando, entonces tengo que poner 1 restando. Entonces te daría 3x más 1 menos 3x mayor o igual que menos 2 más 4x menos 3x. ¿Cierto? Si ustedes observan, tengo el 3x, bueno, aquí el menos 3x que agregué de este lado, también lo agregué de este otro lado. Este y este se nos va, positivo y negativo. Nos quedaría únicamente el 1 mayor o igual que menos 2, 4x menos 3x, nos queda una x, que en este caso es positiva, más x. Y, por último, tendría que deshacerme de este menos 2. Pasarlo de este lado sería fácil. Si lo tengo positivo, perdón, lo tengo negativo, ¿qué hago? Pues poner positivo el otro. Así menos 2 más 2 quedaría como 0. Pero si yo agregué aquí un más 2, tengo que agregar aquí también un más 2. ¿Sí? Pongo el signo, pero en este caso estamos agregando exactamente lo mismo. De tal forma que tengo 2 más 1, nos queda 3 mayor o igual que menos 2 y más 2 se va a ir y nos queda igual a x. ¿Sí? Nos queda entonces que el 3 es mayor o igual que x. Podemos en este caso voltearlo y que sea x menor o igual que 3. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Tendría yo x menor o igual que 3. Es exactamente lo mismo. ¿Ok?
Aquí lo que respecta a la recta numérica, pues sería derechita, ¿verdad? Colocar la recta numérica, tengo más infinito, tengo menos infinito, tengo aquí el 3 y nos dice que esta desigualdad es válida para todos los valores que son menores o iguales a 3. Por lo tanto, esto va a ser un intervalo cerrado y menores que 3. Todos los valores que se encuentran a la izquierda del 3. ¿De acuerdo? De tal forma que nuestro intervalo representado como notación de intervalo quedaría como aquí abierto, menos infinito, coma 3. Y este va cerrado. ¿Sí? Entonces ya tenemos los 4 resultados. Este es la recta numérica del primero con su correspondiente resultado en notación de intervalo. Esta es la recta numérica y el intervalo del segundo. Y tenemos también esta, que es la recta numérica del tercer ejercicio que resolvimos, junto con su notación de intervalo también. Y estos, que son en este caso el último resultado que acabamos de obtener de este ejercicio 4. ¿Sí? Bien, nos vemos en un próximo video, jóvenes. Hasta la próxima.